Hola a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a continuar con el primer bloque teórico de la materia, denominado Percepción y Arquitectura. Recordemos que a partir de la clase parte 1 y del material de estudio, profundizamos sobre el concepto de la percepción y en particular sobre la teoría de la Gestalt en cuanto al modo en que la mente organiza los datos mediante leyes o criterios. Estos criterios los vimos aplicados en esquemas bidimensionales para lograr una comprensión rápida y sencilla de los mismos, y luego en ejemplos de arquitectura, desde una lectura de sus fachadas, pero como si fuéramos observadores, es decir, interpretando la forma solo atendiendo a aspectos puramente visuales. Por ello, en esta parte 2, vamos a centrarnos en la relación que existe entre el cuerpo, o sea, la persona, y el espacio, en general la arquitectura, y vamos a incorporar otros sistemas que tienen que ver con el proceso perceptual y que nos hacen conscientes de la tridimensionalidad del espacio. Para ello, pondremos la mirada en el espacio que nos rodea, que nos sitúa y del que tenemos conciencia a partir de nuestra propia experiencia. Es decir, que vamos a reflexionar acerca del espacio vivido más que físico en cuanto a emociones, sensaciones y efectos que generan en quien lo recorre. Y para ello partiremos de dos interrogantes. ¿Qué nos hace consciente del espacio que nos rodea y cómo interactuamos con ese espacio? Nos hace consciente que estamos situados en un espacio de 360 grados, que estamos orientados en relación a la gravedad y que el espacio tiene profundidad. El primer aspecto está relacionado directamente con el sistema visual y en particular con la visión periférica, un concepto que ustedes ya lo estudiaron en el capítulo 1 de Niels Bragg. En relación a este primer punto, vamos a ver a continuación un fragmento muy corto de un documental para entender cómo nuestro cerebro se las arregla para relacionarse con el mundo que nos rodea, a pesar de lo limitado y acotado que resulta nuestro campo visual. Esta imagen, con tan poca nitidez que se genera en el fondo del ojo, es solo el comienzo. A medida que movemos los ojos nos aseguramos de si hay algo interesante en la zona en la que vemos con más definición y lo examinamos con atención sin saber que lo estamos haciendo. El cerebro utiliza todas estas instantáneas para crear una estupenda película de lo que nos rodea. Y también compensa el punto ciego. Gracias a que cada uno de los ojos capta imágenes ligeramente diferentes, podemos combinarlas para obtener una visión completa. Y en esta tarea del cerebro, de hacernos consciente que el espacio en que nos encontramos se extiende por detrás y por delante de nosotros, la visión periférica cumple un rol muy importante. Porque si bien nuestro campo visual posee además un área en que la visión es aguda y detallada, la visión periférica nos avisa de los cambios y movimientos que suceden en la periferia de ese campo visual y que si bien se perciben de forma vaga y global, nos avisan que algo está ocurriendo y nos ayuda a orientarnos en el espacio. Por eso la visión periférica está totalmente relacionada con nuestro sistema de posición y ubicación y por lo tanto con la gravedad. La gravedad está asociada con los límites del espacio y fundamentalmente con el plano del suelo, que experimentamos a través de nuestros pies y en el cual podemos pararnos, movernos y que, si nos ponemos a pensar, es el prototipo del mundo en que vivimos. Este es uno de los pocos paisajes a cielo abierto que, además de su belleza, nos hace consciente de ese plano y de nuestra posición, y en el que además se sintetizan las partes de nuestro campo visual, es decir,
un plano del suelo configurado por las salinas, la proyección del cielo y la línea de horizonte. El plano base parece incluso extenderse casi de manera infinita, sin ninguna referencia de objetos próximos o cercanos, lo cual refuerza aún más la inmensidad de ese paisaje, excepto por las montañas que están a lo lejos y que, dado el color que adoptan, nos da cuenta de esa lejanía. Y así sea un paisaje natural o un paisaje urbano, el plano del suelo siempre nos hará conscientes de nuestra posición y ubicación en el espacio. En el caso de un espacio interior, el techo y las paredes reemplazan al horizonte y al cielo, pero el piso es siempre equivalente al suelo. Ahora, el carácter espacial de, por ejemplo, esta nave central de la iglesia, no está dada por las columnas y el equipamiento, sino por los planos o límites de ese espacio que actúan como fondo de los mismos. Entonces, el carácter espacial de lo que vemos no proviene de los objetos que hay en él y a los que nosotros normalmente le prestamos atención, sino del fondo de los objetos. Es decir, el concepto de figura-fondo aplicado al espacio tridimensional. Cambiando de escala, en el caso de esta vivienda, vemos que el espacio que contiene la escalera y por el cual ingresamos a ella está definido por los planos paralelos, cuya materialidad genera un efecto de continuidad y no de contraste. Lo mismo sucede entre el plano del suelo de la calle y los volúmenes que componen el frente de la vivienda, por lo que entendemos que la diseñadora tuvo la intención de integrarse al entorno a través de la materialidad. Ahora, cuando ingresamos a la vivienda, el uso de la piedra se mantiene, produciendo un efecto de continuidad, pero también de contraste, porque el carácter macizo e introvertido de los volúmenes visto desde afuera cambia hacia una espacialidad de interior configurada por una variedad de espacios que se conectan visual y espacialmente entre sí, debido a la presencia de un patio interno, a las grandes aberturas y a la materialidad del plano del suelo. Finalmente, el efecto logrado es que los límites entre el espacio interior, la galería y los espacios de planta alta se diluyen. Dependiendo de la geometría de los límites y de la materialidad de los mismos, es decir, de la relación de todos estos aspectos que hacen que percibamos este espacio como un todo, tendremos la sensación de transitar de un interior a un exterior o de un interior a una transición caracterizada por el juego de luz y sombra producto del techo de madera para recién confluir en un exterior. En ambos casos existe la intención de diluir los límites y la continuidad del plano base, debido al uso del mismo material, refuerza aún más ese efecto. Mientras que en estos otros casos existe un efecto de contraste en cuanto al uso de la materialidad, tanto del plano base como del plano superior. Por ello, los espacios de transición se diferencian del espacio interior, identificando zonas con sus diferentes usos y reforzadas por el tipo de equipamiento. A modo de síntesis, podemos decir que los límites constituyen un fondo constante de nuestra experiencia. Ahora, el concepto de límite como elemento configurador del espacio arquitectónico, en el sentido del espacio abstracto, geométrico, como lo vemos representados en estos esquemas, será un tema a desarrollar en el bloque teórico espacio arquitectónico. El último aspecto es el relacionado con la profundidad, que es una dimensión básica en la percepción e interpretación del espacio. Nuestra mente infiere un mundo tridimensional a partir de una serie de indicios que dan cuenta de la distancia y profundidad del espacio que nos rodea. Pero como no disponemos de receptores sensoriales especializados que capten directamente el espacio, la vista y el cerebro trabajan de manera conjunta. Estos conceptos, llamados indicios de profundidad, son desarrollados por Neil Praks con énfasis en la percepción visual y por Chin en cuanto
a la representación gráfica. Por lo que en este listado sintetizo la denominación que cada autor le asigna, pero que en esencia responden al mismo concepto. Solo voy a ejemplificar 3 de estos indicios que para nuestra materia son las herramientas de conformación de la forma y el espacio y que van a ser desarrolladas en cuanto a sus usos en la arquitectura en el bloque teórico de atmósfera. Respecto al color, en realidad los objetos y superficies de los espacios que habitamos a diario poseen su color propio. También poseen texturas o ciertos acabados como opacidad o brillo. Y además siempre están expuestos a alguna fuente de luz, de lo contrario no podríamos verlos. Y aunque en esta vivienda, en este espacio, haya un predominio de los colores claros, se generan contrastes de colores, de textura, de luz y sombra, tanto en los planos o límites de esos espacios como en los objetos que hacen al equipamiento. O sea que tenemos una serie de indicios de las profundidades de este espacio en particular. Por ello, cuando nos encontramos con situaciones como esta, en donde el mismo color es aplicado en la totalidad de los planos, genera un efecto de continuidad muy marcado, pero además nos provoca sorpresa y curiosidad porque no es lo habitual. Sin embargo, la profundidad se percibe debido a los contrastes de luz y sombra, que en algunos casos se atenúa, pero que lo mismo nos permite comprender los relieves o las texturas que los mismos elementos de la fachada los generan y por lo tanto tenemos en cuenta esa tridimensionalidad, pese a esa continuidad exagerada, digamos, del color. Bueno, respecto a la luz y a la sombra, es el factor que mediante cambios de luminosidad nos da indicios de la profundidad de los volúmenes, de los espacios y de los objetos que percibimos. Por ejemplo, en este prisma regular, el cambio brusco de luminosidad entre sus caras remarca su perfil. Este efecto se ve aún más reforzado porque el edificio se encuentra aislado. Por lo tanto, su contorno tiene como fondo el plano de proyección del cielo. Las grandes aberturas también nos dan indicios de la existencia de otros espacios, generando un contraste de luz y sombra entre los planos de la fachada y los espacios que están allí contenidos. Situados en el interior, experimentamos el efecto que generan los grandes vanos, que es el de enmarcar el paisaje y definir los límites perceptuales del espacio, es decir, lo que puedo ver más allá de los límites físicos del mismo. Este tema referido a los tipos de espacios los vamos a desarrollar en el bloque teórico espacio arquitectónico. Respecto a la perspectiva con textura, está referido a la relación que existe entre la distancia del observador y la textura que percibe. Es decir, qué aspecto toman los materiales en relación con la distancia en que nos encontramos. Y esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta para decidir cómo queremos que se vea nuestro edificio según la distancia de la cual vamos a poder percibirlo, que va a depender de la ubicación del lote y del lugar en que se sitúe, y cómo lo vamos a percibir a medida que nos aproximamos a él. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos que las baldosas y las juntas del piso de la Plaza Independencia se distinguen muy claramente de cerca, mientras que a medida que se alejan se perciben como línea y luego como tonos. Este efecto es lo que nos da una referencia de dónde estamos y de la distancia que nos queda por recorrer hasta el edificio, que además en este caso se encuentra en eje con este sector de la plaza y del que solo distinguimos desde esta distancia su contorno y su fachada como un plano, casi desde un sentido bidimensional. Mientras que en una distancia cercana, ese perfil irregular del edificio cobra otra dimensión, se destaca sobre ese plano del cielo y además percibimos por efecto de la luz y de la sombra el carácter plástico de la fachada, es decir, esas entrantes y salientes como ser cornisas, antepechos y pilastras, que en este caso con sus texturas y extendiéndose hasta la cornisa, destacan esa parte del edificio que es el cuerpo principal, con lo cual se diferencia
podemos diferenciar un basamento, la parte principal del edificio y un coronamiento o remate. Ahora, solo desde una distancia próxima a él podemos percibir la superficie de ese basamento, que antes veíamos como en un color uniforme, con sus dibujos, con sus colores y probablemente con su brillo, porque es un material pulido. Es decir, ya no lo percibimos como una superficie uniforme. Bueno, los usos de la textura y de los efectos buscados, como les decía anteriormente, es un tema que se va a profundizar aún más en el bloque de atmósfera. Este ejercicio de relación entre nosotros y la distancia y de cómo percibimos los planos de fachada y los espacios es muy interesante de hacerlo en cualquier edificio que ustedes puedan recorrer, como por ejemplo el blog de nuestra facultad, ya que es uno de los lugares en tiempos normales donde ustedes transcurren muchas horas del día. Bueno, fíjense que hasta aquí todos los conceptos que fuimos desarrollando lo hicimos en relación con el sistema visual fundamentalmente. Pero en realidad, en todos estos aspectos intervienen la totalidad de los sentidos. Y esta idea de relacionar todos los sentidos con la arquitectura no es algo nuevo. De hecho, muchos arquitectos conciben sus edificios centrados en la persona. Sin embargo, el aporte del arquitecto finlandés Juhani Palasma es superador, porque además de hacer arquitectura, escribe y nos cuenta cómo piensa acerca de ella. Él sostiene que el predominio de la vista, por sobre los demás sentidos, ha influido en nuestro modo de pensar, de enseñar y hacer arquitectura, porque considera que el sistema visual es un colaborador del cuerpo y de los otros sentidos. Por lo tanto, cuestiona el protagonismo que tiene la visión en la arquitectura, fundamentalmente en la arquitectura contemporánea. Por lo tanto, destaca el papel del cuerpo como lugar de la percepción y la importancia de todos los sentidos en cuanto a cómo procesamos la información que recibimos. Pero en particular resalta el sentido del tacto, porque nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo, que es nuestra piel. Y este sentido está relacionado con las primeras exploraciones que tenemos de niños, porque la comprensión de los objetos y de los espacios se debe justamente a esa relación de nuestro cuerpo con ellos. Por lo que Palasma sostiene que todos los sentidos, incluido la vista, son especializaciones de la piel, es decir, que el tacto es la madre de todos ellos, porque la percepción de la materialidad, la distancia y profundidad no sería posible sin la memoria de nuestro sentido del tacto, ya sea que nos situemos en un espacio exterior o en un espacio interior, esto siempre funciona de la misma manera. Por lo tanto, lo que vemos nos está revelando constantemente lo que el tacto ya conoce. Veamos algunos ejemplos y en qué grado se verifican o no algunas de estas ideas. En ambas viviendas, el mar es el motivo por el cual estos espacios se configuran de esa manera, es decir, suprimiendo alguno de sus límites o planos con el fin de crear un gran vano que enmarca el paisaje, que creando efectos de luz y sombra y permitiendo que el sonido del mar y del viento ingrese en esos espacios, reforzando el carácter de transición de ellos, es decir, mediando entre el exterior y el interior de ambas viviendas. En un caso podríamos entenderlo como un patio y en el otro como una galería. Sin embargo, ambos difieren entre sí. En la casa en las arenas, el espacio está caracterizado por los límites o planos lisos, sin texturas y de gran luminosidad por el color, al igual que su equipamiento y demás objetos con los que normalmente tenemos contacto directo con nuestro cuerpo. Mientras que en la casa La Roca, el espacio está caracterizado por un predominio de las superficies con texturas, como el hormigón, la madera, con sus colores propios, los cuales nos transmite otras emociones que están muy ligadas a nuestro sentido del tacto.
En una vivienda más urbana, también podemos apelar a pensar la arquitectura a partir de todos los sentidos, como por ejemplo en este espacio exterior en el que el sonido de la caída del agua, el viento y probablemente el canto de los pájaros nos hacen conscientes de ese espacio exterior en el cual podemos estar situados. O en el caso de un espacio interior donde la intención es exaltar la tranquilidad y el silencio, pero sin perder la noción del afuera, porque en este caso el ingreso de la luz natural nos va marcando las horas del día. Respecto al segundo interrogante, veamos qué aspectos deberíamos tener en cuenta al momento de diseñar o analizar algún edificio existente si prestamos más atención a esa relación que existe entre el mundo exterior y el mundo interior, o sea, las emociones y sensaciones internas que nos llevan a realizar determinadas acciones y comportamientos. Considerando el enfoque de Palasma, deberíamos pensar la arquitectura no solo desde su aspecto geométrico y físico, sino en términos de vivencias que surgen de la experiencia moldeada por el sistema áptico y la visión periférica que nos hacen conscientes de lo que nos rodea. Entonces, la arquitectura pensada en estos términos puede partir de una idea de diseño basada en la fluidez espacial entre los espacios interiores y exteriores, pero fundamentalmente con la intención de crear situaciones diversas que generen el interés por explorar esos espacios. Entonces, este puente en el primer nivel no solo está pensado para conectar distintos sectores de la vivienda, sino como un lugar en el que podemos detenernos, establecer una continuidad visual con los otros espacios, sentir el calor del sol, la calidez de la madera y la rugosidad del hormigón. O en el pasillo de planta baja, crear distintas situaciones a lo largo de ese recorrido, alternando llenos y vacíos, con presencia y ausencia de planos de diferentes alturas, con lo cual el espacio como lugar supera lo estrictamente funcional, otorgando otras cualidades al mismo. Y aunque las visuales hacia un paisaje natural aparentan ser el tema dominante en esta otra vivienda, la idea de diseño se basa en una experiencia lúdica y exploratoria del espacio, representada gráficamente en los cortes que contemplan una diversidad de situaciones en que la persona puede encontrarse sintiendo el calor del sol o la frescura de la sombra, aspectos ambos totalmente relacionados con nuestra piel. La elección de los materiales como la teja, el ladrillo, la madera y el canizo no son al azar, sino que además responden a una experiencia de vida ligada al lugar geográfico en que se encuentra la vivienda. Por lo tanto, cuando diseñemos, pensemos en términos de acciones y comportamientos, como por ejemplo, acercarnos o enfrentarnos a un edificio, más que pensar solo en el diseño de la fachada. Pensemos en el acto de entrar en él y no solamente en el diseño del acceso o de la puerta. Nos imaginemos qué podemos ver desde esa ventana, cuál es el paisaje, cómo entra el sol, cómo incide en ese espacio interior, más que la ventana en sí como objeto material. Por lo tanto, tengamos presente que la experiencia que tenemos de los edificios y de los espacios definidos por ellos no es una colección de imágenes de nuestra retina, sino un encuentro situacional y corporal. A modo de conclusión, pensemos que si bien la relación de nosotros con el espacio es un acto instintivo del cuerpo humano, reflexionar acerca de nuestro sentido posicional respecto de lo que nos rodea y de cómo nos afecta es un factor que debe ser explorado en la arquitectura. Por eso proponemos concebir el espacio desde el cuerpo y para el cuerpo. Bueno, a modo de síntesis y de guía, les dejo acá la estructura de la clase que estuvo organizada en base a estas dos interrogantes para que cuando ustedes lean el texto y vean en la clase puedan orientarse a partir de estos títulos. Ese es el material de estudio obligatorio. Vamos a continuar con el libro de Niels Prak, concretamente el capítulo 3 sobre la percepción del espacio. Luego
con el texto de Chin, el capítulo Espacio y Profundidad, donde desarrolla los indicios de profundidad. Luego el texto de Johanny Palasma, que constituye el marco teórico principal, digamos, del bloque Percepción y Arquitectura, que es a donde nos interesa orientar la visión que tenemos de la forma arquitectónica, y el video de Canal Encuentro de Diego Golombek, que desarrolla aspectos muy vinculados con los indicios de profundidad. Bueno, acá como siempre les dejo los links de las viviendas, o de algunos, de la mayoría de ellas son viviendas que vimos en la clase, pero bueno, además estos links van a estar disponibles en el aula virtual como para que ustedes puedan acceder directamente desde ellos. A partir de los conceptos desarrollados y estudiados en la parte 1 y 2 de este bloque teórico, vamos a continuar con la parte 3 relacionada a la lectura del espacio en secuencia, en particular la secuencia espacial como una herramienta para el análisis y generación de la forma arquitectónica. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.